espiritual. Mientras se realiza el sacrificio interior, los yoes atacan con furia. Pero el Señor, la ley divina, interviene con el trueno. La voz del Logos, el poder del Verbo, que desintegra a los enemigos internos. La victoria sobre el ego nunca es del hombre, sino del Dios interno. Mensaje 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. 12. Tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Develación. El discípulo, fortalecido por la ayuda divina, persigue y elimina a los yoes en todos los rincones de su psiquis. Bet-car significa casa del rebaño. Indica que incluso en los aspectos más comunes y cotidianos de la vida hay que combatir al ego. La piedra es Cristo, fundamento de la obra. Ebenezer significa piedra de ayuda. Reconocer que todo triunfo espiritual proviene del Señor es la actitud de humildad del verdadero iniciado. Mensaje 13. Fueron, pues, los filisteos humillados, que no vinieron más al término de Israel, y la mano del Señor fue contra los filisteos todo el tiempo de Samuel. 14. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, con sus términos, e Israel las libró de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Develación. Cuando el alma se mantiene fiel en el trabajo, los yoes son humillados, debilitados. La mano del Señor, es decir, la fuerza de la ley divina, protege al discípulo siempre que Samuel, la voz del profeta interior, siga gobernando. Las ciudades restituidas son las facultades de la conciencia que habían sido robadas por el ego. Recuperarlas es recuperar los poderes del alma. La intuición, la claridad mental, la fuerza emocional superior. Cuando el yo se debilita, sobreviene la paz interior. Mensaje 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. 16. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, y a Gilgal, y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. 17. Volvía después a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí también juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Develación. El profeta interior debe gobernar la vida entera. Samuel representa a la conciencia, despierta que juzga constantemente, que no permite al ego volver a dominar. El trabajo es continuo y cíclico. Betel significa casa de Dios, Gilgal es círculo, los ciclos de pruebas, y Mizpa es torre de vigilancia. El iniciado debe juzgarse en la presencia de Dios, en las pruebas de la vida y en la vigilancia interior. Ramá significa altura. El alma, tras recorrer los caminos de la vigilancia y el juicio, retorna a la altura espiritual, al hogar interior. Allí edifica un altar, que es la vida consagrada al ser, la morada permanente en Dios. Mensaje. Capítulo 8. 1. Y aconteció que, cuando Samuel se hizo viejo, puso sus hijos por jueces sobre Israel. 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, los cuales fueron jueces en Beerseba. Develación. La vejez de Samuel simboliza la transmisión de la obra a nuevas facultades del alma. Los hijos son proyecciones de la conciencia, encargados de continuar el juicio interno. Cuando el profeta interior madura, delega en nuevas fuerzas espirituales el gobierno de la vida psicológica. Joel significa Jehová es Dios, y Abías significa mi padre es Jehová. Ambos nombres aluden a la conciencia alineada con lo divino. Beerseba, pozo del juramento, es símbolo de la alianza interna con el ser. Los hijos de Samuel representan las virtudes nacidas de la conciencia que juzgan al ego en el pozo profundo de la experiencia interior. Mensaje. 3. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se recostaron tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a Samuel en Ramá. Develación. Los hijos de Samuel representan las facultades del alma que, en vez de seguir la senda de la conciencia, se corrompen con la codicia. El cohecho es símbolo de la complacencia con el ego, y la perversión del derecho es la inversión de los valores espirituales. Así enseña la Escritura que, aun en el discípulo, hay partes internas que pueden desviarse del camino del ser. Los ancianos son los valores de la experiencia, las partes más maduras del alma. Acuden a Ramá, la altura, para consultar con el profeta interior. Esto simboliza el anhelo de orden y dirección que siente el alma cuando percibe el desvío de sus facultades. Mensaje. 5. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todos los gentiles. 6. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Develación. El pueblo interior pide un rey externo, una autoridad visible que reemplace al profeta. Esto significa que el alma, incapaz de sostener la guía de la conciencia, busca refugio en lo externo. Sistemas, dogmas, poderes mundanos.
Así se renuncia al gobierno interior del ser para imitar a los gentiles, es decir, a las multitudes inconscientes. El profeta interior se duele cuando el alma rechaza la guía directa de Dios. Samuel ora porque sabe que solo el ser puede responder ante tal rebeldía. La oración aquí es el acto de humildad que deja la decisión en manos de lo alto. Mensaje 7. Y dijo el Señor a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. Develación. El Señor revela que cuando el alma pide un rey externo, no está rechazando al profeta humano, sino al Dios interior. Rechazar la guía directa del espíritu para seguir autoridades externas es abdicar de la realeza divina en el corazón. Egipto simboliza la esclavitud psicológica del ego. Aunque el Señor libere al alma, ésta reincide en la idolatría, sirviendo a dioses ajenos. Pasiones, apegos, yoes. El rechazo al profeta es repetición de la misma recurrencia. Abandonar al ser para seguir ilusiones. Mensaje 9. Ahora, pues, oye su voz. Mas protesta primero contra ellos declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. 10. Y dijo Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Develación. El Señor permite que el alma siga su capricho, pero exige que primero conozca las consecuencias. El derecho del rey son las cadenas del mundo materialista y político, la esclavitud a poderes externos. Es advertencia de que el camino del ego siempre trae servidumbre. El profeta transmite fielmente la voz de lo alto. El iniciado verdadero no suaviza el mensaje, sino que declara las consecuencias tal como son, aunque al pueblo le resulte incómodo. Mensaje 11. Y dijo: Este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, y los pondrá en sus carros, y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. 12. Y se elegirá capitanes de 1000, y capitanes de 50. Los pondrá asimismo a que aren sus campos, y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra, y los pertrechos de sus carros. Develación. El rey externo representa el ego colectivo, el poder mundano. Este se apodera de los hijos, que son las energías y virtudes del alma, para usarlos como esclavos de la guerra psicológica. El alma pierde su libertad y sus fuerzas terminan al servicio del yo. El ego organiza jerarquías internas de yoes, capitanes de distintas intensidades. Con ellos explota las energías de la conciencia, que podrían ser cosecha espiritual, y las transforma en armas para la lucha pasional y el conflicto interior. Mensaje 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. 14. Asimismo tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares, y los dará a sus siervos. Develación. Las hijas son las virtudes femeninas del alma. Ternura, devoción, receptividad. El rey mundano las reduce a servidumbre, a roles mecánicos, sin libertad espiritual. Esto indica cómo el ego prostituye las energías más puras. La tierra, la viña y el olivar son símbolos de las riquezas internas. La vitalidad, la sabiduría y la unción espiritual. El ego, como falso rey, se apropia de estas fuerzas y las desperdicia en sus agregados, sus siervos psicológicos. Mensaje 15. Él diezmará vuestras simientes y vuestras viñas, para dar a sus eunucos y a sus siervos. 16. Él tomará vuestros siervos, y vuestras siervas, y vuestros buenos mancebos, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Develación. La simiente es la energía sexual, el vino es la alegría espiritual. El ego diezma estas fuerzas, las desperdicia en fornicación y placeres ilusorios, y todo ello va a parar a los eunucos del yo. Fuerzas estériles que nada producen para el alma. El rey falso, el ego, usurpa incluso las energías auxiliares de la psiquis. Servidores y bestias de carga, que representan la mente, las emociones y el cuerpo físico. Todo lo somete a su tiranía, utilizándolos para construir sus obras mecánicas y destructivas. Mensaje 17. Diezmará también vuestro rebaño, y finalmente seréis sus siervos. 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas el Señor no os oirá en aquel día. Develación. El rey terreno representa al ego que esclaviza al alma. Así como el poder humano exige diezmos y tributos, el yo psicológico se alimenta de nuestras energías creadoras, de nuestros anhelos más íntimos, hasta convertirnos en siervos de la mente animal. Quien se entrega al poder exterior, abandona el gobierno del ser interior. El que se somete a los tiranos internos, pasiones, codicia, orgullo, termina suplicando por liberación. Pero el ser no escucha mientras persista la identificación con los falsos reyes del deseo. Solo cuando el alma renuncia a sus ídolos, entonces la voz del Eterno responde. Mensaje
19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros. 20. Y nosotros seremos también como todos los gentiles, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Develación. El pueblo simboliza a la psiquis caída que prefiere obedecer al ego antes que a la voz del profeta, es decir, a la conciencia. Así el hombre se aferra a la tiranía de sus pasiones, rechazando la guía de su espíritu. El anhelo de ser como los gentiles refleja la tendencia de la humanidad a imitar al mundo materialista. El ego promete defendernos y pelear nuestras guerras, pero esas luchas son ilusorias, pues solo perpetúan el círculo de dolor y violencia. El verdadero combate es interior, contra los defectos psicológicos. Mensaje. 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos del Señor. 22. Y el Señor dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a su ciudad. Develación. El profeta, que es la conciencia despierta, comunica al íntimo las decisiones del alma. Nada queda oculto ante el ser. Cada deseo, cada elección, es registrado en la memoria de la naturaleza. El Eterno respeta el libre albedrío del hombre. Si alguien quiere ser esclavo de sus propios reyes internos, el ser lo permite, para que mediante el sufrimiento aprenda la lección. Idos a vuestra ciudad significa regresar al interior de cada uno para enfrentar las consecuencias de sus actos. Mensaje. Capítulo 9. 1. Y había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un varón de Gemini, Benjamín. 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Develación. Benjamín, hijo de la diestra, alude a la fuerza espiritual que debe regir la vida del iniciado. Cis representa al linaje humano, la herencia psicológica y kármica con la cual venimos al mundo. La narración comienza mostrando cómo el alma, encarnada en un linaje particular, debe afrontar su destino. Saúl es la representación del hombre natural, fuerte y hermoso en lo externo, pero aún no regenerado interiormente. La belleza corporal y la estatura son símbolos de potenciales espirituales todavía no trabajados en la fragua del alquimista. Mensaje. 3. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados, y levántate, y ve a buscar las asnas. 4. Y él pasó al monte de Efraín, y de allí pasó a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Gemini, o de Benjamín, y no las encontraron. Develación. Las asnas perdidas son los valores anímicos extraviados. La pureza, la inocencia, la castidad. El Padre, el Ser, envía al Hijo, la personalidad, a buscar lo que se ha perdido en el laberinto de la vida. Esta búsqueda es el inicio del camino iniciático. El buscador recorre múltiples regiones de la psiquis, Efraín, Salisa, Saalim, pero no encuentra aún las virtudes perdidas. Así el alma se fatiga explorando doctrinas, caminos y creencias, sin hallar todavía la clave de la regeneración. Mensaje. 5. Y cuando vinieron a la tierra de Zuf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque por ventura mi padre, dejado el cuidado de las asnas, estará acongojado por nosotros. 6. Y él le respondió: he aquí ahora que en esta ciudad está el varón de Dios, que es varón insine. Todas las cosas que él dijere, sin duda vendrán. Vamos, ahora, allá. Por ventura nos enseñará nuestro camino por donde hayamos de ir. Develación. El desaliento ataca siempre al neófito. Cansado de no hallar las asnas, virtudes, quiere regresar al mundo. Pero el Padre, el Ser, siempre está atento al proceso del alma. Nunca se pierde la conexión con él. El criado simboliza al centro emocional superior que guía hacia el maestro interior. Siempre que el buscador se fatiga, aparece la voz del corazón que indica: busca al hombre de Dios, es decir, al maestro, al profeta, al íntimo que conoce el camino. Mensaje. 7. Y Saúl respondió a su criado: vamos pues, mas ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos qué presentar al varón de Dios. ¿Qué tenemos? 8. Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Develación. El pan agotado son las energías que el discípulo ha consumido en la vida material. El temor es no tener que ofrecer al iniciado. Mas lo que se pide no es riqueza, sino la moneda espiritual. Sacrificio consciente y sufrimiento voluntario. La plata simboliza la pureza de la luna, la castidad.
La cuarta parte de un ciclo significa que basta con un pequeño comienzo de pureza para que el maestro interior revele el camino. No es la cantidad, sino la sinceridad lo que abre la puerta a la sabiduría. Mensaje 9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: venid y vamos hasta el vidente, porque el que ahora se llama profeta, antiguamente era llamado vidente. 10. Dijo entonces Saúl a su criado: bien dices, ea pues, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Develación. El vidente es aquel que tiene despierto el ojo de Horus, el tercer ojo. Antiguamente no se consultaba a hombres comunes, sino a los que veían la verdad directamente. El título de profeta vino después, cuando se perdió la visión interior y solo quedó la palabra externa. El discípulo reconoce la voz de su guía interno y decide buscar al maestro. La ciudad es el interior del propio ser, donde habita el varón de Dios, el Espíritu Santo que instruye al alma. Mensaje 11. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? 12. Y ellas, respondiéndoles, dijeron: sí, helo aquí delante de ti. Date pues, prisa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy sacrificio en el alto. Develación. Subir la cuesta es el esfuerzo del trabajo esotérico. Las doncellas con cántaros representan las virtudes, las fuerzas puras que extraen las aguas de la vida, el enseminis. Ellas señalan el camino hacia el vidente, hacia la sabiduría interior. El alma debe apresurarse, porque la oportunidad espiritual es siempre del instante presente. El alto simboliza los mundos superiores, donde se celebra el sacrificio interior. La transmutación del plomo en oro, la ofrenda del fuego al eterno. Mensaje 13. Y cuando entrareis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya venido, por cuanto él haya de bendecir el sacrificio, y después comerán los convidados. Subid, pues, ahora, porque ahora le hallaréis. 14. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de la ciudad, he aquí Samuel que salía delante de ellos para subir al alto. Develación. El iniciado no se alimenta de lo profano hasta recibir la bendición del Espíritu. El maestro interior bendice primero el sacrificio del alma, luego, todo lo demás recibe sentido. Su vida ahora indica la urgencia de elevar la conciencia. Cuando el discípulo persevera, encuentra al maestro. Samuel, la voz de Dios, se manifiesta al buscador en el centro mismo de su ciudad interior, para guiarlo hacia el alto, hacia los misterios superiores. Mensaje 15. Y un día antes que Saúl viniese, el Señor había revelado al oído de Samuel, diciendo: 16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, para que salve a mi pueblo de mano de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Develación. Todo encuentro con el Maestro está previsto por la ley. El íntimo revela a los profetas las misiones de las almas, incluso antes de que ellas lo sepan. Nada ocurre por azar en el camino iniciático. El varón de Benjamín simboliza el alma que se prepara para ser ungida con el óleo de la transmutación. Los filisteos son los yoes psicológicos que oprimen a Israel interior, las virtudes. El ungimiento confiere poder para liberarse de los enemigos internos. Mensaje 17. Y Samuel miró a Saúl, y el Señor le dijo: he aquí este es el varón del cual te dije, este señoreará a mi pueblo. 18. Y llegando Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Develación. La elección divina no se basa en apariencias externas, sino en designios ocultos del ser. Señorear significa gobernar primero el propio mundo interior, antes de guiar a los demás. La puerta es el umbral de la iniciación. El discípulo pide al maestro ser guiado hacia la casa del vidente, que es el templo interno, donde resplandece la luz de la conciencia. Mensaje 19. Y Samuel respondió a Saúl, y dijo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. 20. Y de las asnas que se te perdieron hoy hace 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿por quién es todo el deseo de Israel, sino por ti y por toda la casa de tu padre? Develación. El maestro interior revela su identidad. Yo soy el vidente. Invita a subir al alto, los mundos superiores, y a participar del banquete espiritual, la sabiduría. Finalmente, promete mostrar lo que hay oculto en el corazón. Los defectos, virtudes y secretos del alma. Las asnas perdidas, virtudes extraviadas, ya fueron halladas gracias al proceso de búsqueda. El iniciado se preocupa por lo exterior, pero el maestro le revela que su destino es mayor. Ser centro del anhelo espiritual de Israel, es decir, ser instrumento de la obra del Padre.
Mensaje 21. Y Saúl respondió, y dijo: ¿Por ventura no soy yo hijo de Gemini, de las más pequeñas tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? 22. Y trabando Samuel de Saúl y de su criado, los metió al cenadero, y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran como unos 30 varones. Develación. El verdadero llamado siempre sorprende al alma, que se siente indigna. La pequeñez de la tribu y la humildad de la familia indican que el ser no escoge por grandeza externa, sino por preparación interna y por designio kármico. El maestro introduce al discípulo en el cenáculo, símbolo del templo interno donde se sirve el banquete de la gnosis. Sentarse en la cabecera significa recibir un lugar de honor en la obra. Los 30 varones representan fuerzas sagradas, los misterios de los 30 eones de la gnosis, que acompañan la elección del iniciado. Mensaje 23. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. 24. Entonces alzó el cocinero una espaldilla, con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti, y come, porque para este tiempo se guardó para ti, cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Develación. El cocinero es el logos que prepara el alimento espiritual. La porción reservada es la sabiduría esotérica que no se entrega a cualquiera, sino al alma llamada por Dios. Todo iniciado tiene su ración secreta, preparada desde antes de su nacimiento. La espaldilla representa la fuerza de la columna vertebral, el poder de la serpiente Kundalini. Esa porción reservada es la iniciación secreta que se entrega al alma digna en el momento justo. Comer con Samuel es asimilar la doctrina viva directamente de la voz del profeta. Mensaje 25. Y cuando hubieron descendido de lo alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. 26. Y al otro día madrugaron, al despuntar del alba, y Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate, para que te despache. Se levantó luego Saúl, y salieron fuera ambos, él y Samuel. 27. Y descendiendo ellos al límite de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que vaya delante, y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare palabra de Dios. Develación. Descender del alto a la ciudad simboliza traer las enseñanzas de los mundos superiores a la vida práctica. El diálogo en el terrado, la azotea, lo más elevado de la casa, significa que la conciencia debe mantenerse en la vigilancia, atenta a lo superior. El amanecer es símbolo del despertar de la conciencia. Levántate indica el llamado a la acción espiritual. El maestro y el discípulo caminan juntos, pero pronto llegará la prueba en la que el discípulo deberá continuar bajo la palabra recibida. El límite de la ciudad es la frontera entre lo humano y lo divino. El criado, las facultades auxiliares, se adelanta, porque en ese momento el iniciado debe quedarse a solas con el maestro, para recibir directamente la palabra de Dios en lo íntimo del alma. Mensaje. Capítulo 10. Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por capitán sobre su heredad? 2. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 varones junto al sepulcro de Raquel, en el término de Benjamín en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar, se han hallado. Tu padre, pues, ha dejado ya el negocio de las asnas, si bien está angustioso por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Develación. El aceite es el enseminis transmutado, el Cristo íntimo que desciende sobre la cabeza. El beso del maestro es la transmisión de la energía espiritual. La unción como capitán significa que el alma, purificada, recibe poder para gobernar su heredad interior. Pensamientos, emociones y actos. El sepulcro de Raquel simboliza la memoria de lo perdido en la psiquis, las virtudes muertas que deben resucitar. Las asnas halladas muestran que lo extraviado ya fue recuperado. El padre angustiado es el ser que espera el regreso del hijo pródigo, liberado ya de su búsqueda externa. Mensaje. 3. Y como de allí te fueres más adelante, y llegares a la campiña de Tabor, te saldrán al encuentro 3 varones que suben a Dios en Betel, llevando el uno 3 cabritos, y el otro 3 tortas de pan, y el tercero un cántaro de vino. 4. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos. Develación. Los 3 varones representan las 3 fuerzas primarias: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los cabritos son los sacrificios. Las tortas de pan, el alimento espiritual. El vino, la transmutación de las energías. Todo ello se ofrece en Betel, la casa de Dios, que es el corazón. Los 2 panes representan las 2 tablas de la ley, el equilibrio entre la sabiduría y el amor. Recibirlos es aceptar el pacto de obediencia a las leyes divinas, alimento indispensable para el alma.
Mensaje. 5 De allí vendrás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entrares allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del alto, y delante de ellos salterio, y adufe, y flauta, y arpa, y ellos profetizando. 6 Y el Espíritu del Señor te arrebatará, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro varón. Develación. El collado de Dios es el monte interior, donde aún acechan los filisteos, los yoes. Allí, sin embargo, se encuentran los profetas, es decir, las facultades superiores de la conciencia, en plena actividad mística, con música de los mundos internos. Es un anticipo de la comunión espiritual. El descenso del Espíritu Santo transforma al discípulo en un hombre nuevo. Ser mudado en otro varón es la muerte del hombre viejo y el nacimiento del iniciado. Profetizar con los profetas significa hablar la lengua de la luz, vivir en la vibración de lo divino. Mensaje. 7 Y cuando te hubieren sobrevenido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios es contigo. 8 Y bajarás delante de mí a Gilgal, y luego descenderé yo a ti para sacrificar holocaustos e inmolar víctimas pacíficas. Tú me esperarás 7 días, hasta que yo venga a ti, y te enseñe lo que has de hacer. Develación. Las señales son los testimonios interiores de la presencia divina. Cuando el Espíritu se manifiesta, no hay duda. Todo acto nace de la guía interna. Dios es contigo significa que el iniciado obra con la fuerza del ser, no ya con la voluntad egoica. Gilgal es el círculo de las pruebas. Esperar 7 días significa cumplir con el ciclo completo de la ley, los 7 grados de poder del fuego. El discípulo debe tener paciencia y obediencia, aguardando al maestro que enseñará la siguiente labor del camino. Mensaje. 9 Y aconteció que, cuando él volteó su hombro para partirse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acaecieron en aquel día. 10 Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios lo arrebató, y profetizó entre ellos. Develación. Al separarse físicamente del maestro, el verdadero trabajo comienza en el interior. Le mudó Dios su corazón significa la transformación psicológica. Nace en él una nueva sensibilidad, un corazón dispuesto para la obra. El collado representa las elevaciones de la conciencia. Allí se manifiestan los profetas, que son los estados superiores del ser. El espíritu arrebatando a Saúl es la experiencia mística, el éxtasis que une al discípulo con las jerarquías de la luz. Mensaje. 11 Y aconteció que, cuando todos los que le conocían de ayer y de anteayer, vieron cómo profetizaba con los profetas. Y el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? 12 Y un varón de allí respondió, y dijo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se tornó en proverbio. ¿También Saúl entre los profetas? Develación. El cambio interior desconcierta a los que conocían al hombre viejo. El hijo de Cis, que era un hombre común, ahora habla con voz profética. Esto muestra que cualquiera, aun siendo insignificante, puede transformarse cuando recibe el Espíritu. La pregunta, ¿quién es el padre de ellos?, alude al Padre Celestial, fuente de toda profecía. El proverbio señala que el Espíritu sopla donde quiere. Incluso quien parecía indigno puede ser convertido en instrumento de Dios. Mensaje. 13 Y cesó de profetizar, y llegó al alto. 14 Y un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Develación. El éxtasis no dura indefinidamente. Después de la experiencia, el alma retorna al alto, es decir, al recogimiento interior, para asimilar lo vivido y guardarlo en el corazón. La familia mundana no comprende las vivencias espirituales. El iniciado responde con sencillez: fuimos a buscar asnas, símbolo de virtudes perdidas. Así oculta el misterio profundo bajo palabras sencillas que solo los iniciados entienden. Mensaje. 15 Y dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. 16 Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían aparecido. Mas del negocio del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Develación. El mundo siempre quiere inquirir los secretos del iniciado, pero los misterios sagrados no se revelan a los prófanos. La curiosidad de los no iniciados no puede comprender las palabras del maestro. El iniciado debe aprender a callar. Saúl guarda silencio sobre el negocio del reino, es decir, la iniciación y la misión espiritual. Así debe ser. Los misterios se protegen con el silencio. Mensaje. 17 Y Samuel convocó el pueblo al Señor en Mizpa. 18 Y dijo a los hijos de Israel: así dijo el Señor, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Develación.
Mizpa significa torre de vigilancia. Reunir al pueblo allí significa llamar a la conciencia colectiva a la vigilancia espiritual ante la presencia del Eterno. Dios recuerda su obra liberadora. Sacar a Israel de Egipto es liberar al alma de la esclavitud de la materia. Egipto representa el ego con todos sus agregados psíquicos. El ser siempre guía hacia la libertad interior. Mensaje 19. Mas vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, diciendo: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora, pues, poneos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestros millares. 20. Y haciendo allegar Samuel todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Develación. La humanidad rechaza al ser, pidiendo ser gobernada por reyes externos. Pasiones, doctrinas humanas, tiranos. Sin embargo, Dios exige que cada tribu, cada parte del alma, se presente ante Él para rendir cuentas. La elección recae en Benjamín, el hijo de la diestra, símbolo de la fuerza espiritual activa. Esto indica que solo la energía transmutada, la herencia interna del espíritu, puede ser instrumento del reinado que Dios permite al hombre. Mensaje 21. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus linajes, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl hijo de Cis. Y cuando le buscaron, no fue hallado. 22. Preguntaron, pues, otra vez al Señor, si había aún de venir allí aquel varón. Y respondió el Señor: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Develación. La tribu de Benjamín representa al alma que ha luchado en la fragua ardiente de Vulcano. El linaje de Matri es el linaje interno, la herencia espiritual. Saúl, como símbolo, es el alma que ha sido escogida para recibir el peso del reino interior. Que no fuese hallado indica que todavía el iniciado no se muestra en el mundo. Permanece oculto en el misterio de su propio ser. El varón verdadero, el Cristo íntimo, no aparece a simple vista. Está escondido entre el bagaje, es decir, entre el peso de la personalidad, del ego, de las costumbres y recuerdos. El Cristo se oculta tras el fardo psicológico que el iniciado todavía lleva consigo. Mensaje 23. Entonces corrieron, y lo tomaron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde el hombro arriba era más alto que todo el pueblo. 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido el Señor, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó diciendo: ¡viva el Rey! Develación. Cuando el Cristo interior es revelado, se levanta sobre todo lo humano. Más alto desde los hombros significa que la fuerza espiritual supera las condiciones ordinarias del pueblo, es decir, de la psiquis común. El Cristo se eleva majestuoso en el alma. Samuel, el profeta, representa la voz del Espíritu, que anuncia al Cristo interno como el verdadero Rey. El pueblo que aclama simboliza las partes del ser que reconocen a su legítimo gobernante. Mensaje 25. Samuel recitó luego al pueblo el derecho del reino, y lo escribió en un libro, el cual guardó delante del Señor. 26. Y envió Samuel a todo el pueblo cada uno a su casa. Y Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él a algunos del ejército, el corazón de los cuales Dios había tocado. 27. Pero los hijos de Belial dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente. Mas él disimuló. Develación. El derecho del reino son las leyes divinas que gobiernan al alma. Guardarlas en un libro ante el Señor significa que todo queda inscrito en los registros acásicos, en el libro de la vida del iniciado. Después de la elección, cada uno retorna a su vida cotidiana, pero algo ha cambiado. Los corazones tocados por Dios acompañan al nuevo Rey. Esto es símbolo de que en el iniciado ya hay fuerzas internas obedientes al Cristo. Los hijos de Belial son los yoes tenebrosos, los elementos psicológicos que desprecian al Cristo interno y lo consideran débil. No rinden tributo, es decir, no se someten. El iniciado, sin embargo, calla y disimula. Es el proceso interno de paciencia hasta que llegue el momento de la confrontación. Mensaje. Capítulo 11. 1. Y subió Naas amonita, y asentó campamento contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros, y te serviremos. 2. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Develación. Naas el amonita representa las fuerzas luciféricas y tentadoras que rodean al alma. Jabes de Galaad es la conciencia que se siente débil y busca un pacto con la tentación. El ojo derecho es visión espiritual, clarividencia solar. El demonio siempre quiere cegar al iniciado, privarlo de la luz interna. El pacto con la tentación siempre implica perder la visión del espíritu. Mensaje. 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron:
Danos 7 días, para que enviemos mensajeros a todos los términos de Israel, y si nadie hubiere que nos defienda, saldremos a ti. 4. Y llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo lloró a alta voz. Develación. Los 7 días representan las 7 pruebas, los 7 trabajos de la purificación. Enviar mensajeros a Israel significa buscar ayuda en todas las partes del ser. Si no hay auxilio, el alma cae en manos de la tentación. El anuncio de la tentación hace llorar al alma. El llanto es símbolo del arrepentimiento y del dolor interior al ver el peligro de perder la luz. Mensaje. 5. Y he aquí Saúl que venía del campo, tras los bueyes. Y dijo Saúl: ¿Qué tiene el pueblo, que llora? Y le contaron las palabras de los varones de Jabes. 6. Y el Espíritu de Dios arrebató a Saúl en oyendo estas palabras, y se encendió en ira en gran manera. Develación. Saúl viene del campo, del trabajo interior con los bueyes. Los instintos sublimados en la fragua de la transmutación. El iniciado regresa del trabajo en la tierra de su propia psiquis y encuentra al pueblo en crisis. La ira santa del espíritu surge en el iniciado cuando contempla la amenaza de la tentación. Esta no es ira del ego, sino el fuego divino que se levanta para combatir a los enemigos del alma. Mensaje. 7. Y tomando un par de bueyes, los cortó en piezas, y los envió por todos los términos de Israel por mano de mensajeros, diciendo: Cualquiera que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel, así será hecho a sus bueyes. Y cayó temor del Señor sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. 8. Y les contó en Bezec, y fueron los hijos de Israel 300.000, y 30.000 los varones de Judá. Develación. El par de bueyes son los símbolos de la energía creadora masculina y femenina. Cortarlos en piezas es la advertencia de que quien no marche tras el Cristo, Saúl, y el Espíritu, Samuel, verá su energía vital destruida. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Al comprender el misterio del sexo, el pueblo interior se une como un solo hombre. Bezek es el lugar de la reunión interior, símbolo de la integración de las partes del ser. Los números son cabalísticos. 300.000 indica la fuerza multiplicada del 3, el Espíritu Santo en acción. 30.000 de Judá representan la energía crística de la tribu mesiánica. Mensaje. 9. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: Así diréis a los de Jabes de Galaad: Mañana al calentar el sol, tendréis salud. Y vinieron los mensajeros, y lo declararon a los de Jabes, los cuales se alegraron. 10. Y los de Jabes dijeron: Mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Develación. El sol que calienta es el Cristo solar. Mañana señala el amanecer de la conciencia, cuando el fuego crístico sana al alma. Los de Jabes se alegran porque reconocen que no quedarán ciegos ni sometidos a Naas, el tentador. Aquí se ve la prudencia del iniciado. Aparenta rendirse a la tentación, pero en realidad espera el auxilio de la luz. El mañana es símbolo del tiempo preciso en que el Cristo se manifestará para la victoria. Mensaje. 11. Y el día siguiente Saúl puso el pueblo en orden en 3 escuadrones, y entraron en medio del real a la vela de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentaba, y los que quedaron fueron dispersos, tal que no quedaron 2 de ellos juntos. 12. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿Quiénes son los que decían: ¿Reinará Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres, y los mataremos. Develación. Los 3 escuadrones son las 3 fuerzas primarias de la creación: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La vela de la mañana es la aurora espiritual, cuando la luz comienza a brillar en el alma. Los amonitas, símbolos del ego tentador, son derrotados y dispersados. El yo nunca permanece unido frente al fuego del espíritu. El pueblo interno quiere destruir a los yoes rebeldes que no aceptan al Cristo como rey. Representan las dudas, los escépticos, las partes que se resisten a la luz. Mensaje. 13. Y Saúl dijo: No morirá hoy ninguno, porque hoy ha obrado el Señor salud en Israel. 14. Mas Samuel dijo al pueblo: Venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. 15. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante del Señor en Gilgal. Y sacrificaron allí víctimas pacíficas delante del Señor. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Develación. El Cristo interior enseña misericordia. No es el día del castigo, sino de la sanación. El Señor ha traído salvación, y la energía se orienta al perdón y a la integración, no a la venganza. Gilgal representa el círculo, la rueda, el eterno retorno. Allí se renueva el pacto del alma con su rey interior. La renovación del reino es el trabajo constante en la gran obra. El reinado de Saúl se afirma. Es el Cristo gobernando en el corazón del iniciado. Las víctimas pacíficas son los yoes sacrificados en el altar de la transmutación. La alegría del pueblo es el júbilo del alma liberada.
Mensaje. Capítulo 12. 1. Y dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todas las cosas que me habéis dicho, y os he puesto rey. 2. Ahora, pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y cano, mas mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Develación. Samuel, como voz del Espíritu, recuerda que el pueblo interior clamaba por un rey. El Espíritu escucha y concede al Cristo como gobernante. La voz del ser nunca abandona al alma sincera. Samuel, anciano y sabio, representa al profeta interior que cumple su misión. Sus cabellos canos son la madurez del Espíritu. Afirma que el Rey verdadero, el Cristo íntimo, es el que ahora va delante, mientras él, como guía, se retira al cumplimiento de su labor. Mensaje. 3. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, o si he tomado el asno de alguno, o si he calumniado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho por el cual haya cubierto mis ojos, y os satisfaré. 4. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Develación. Samuel representa la conciencia despierta. El iniciado, limpio de culpa, se presenta ante Dios y su ungido, el Cristo íntimo, sin mancha de robo ni injusticia. No ha tocado el buey ni el asno, es decir, no ha abusado de las energías sexuales ni instintivas del pueblo interior. El pueblo interior confirma la pureza del guía. La conciencia, cuando está en paz, reconoce que el profeta íntimo jamás obra con egoísmo, sino con justicia y rectitud. Mensaje. 5. Y él les dijo: El Señor es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado en mi mano cosa ninguna. Y ellos respondieron: Así es. 6. Entonces Samuel dijo al pueblo: El Señor es quien hizo a Moisés y a Aarón, y que sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Develación. El testimonio del Señor y de su ungido es el sello divino de la inocencia. No hay culpa en las obras del profeta. El Cristo interno, como testigo, avala la pureza de la misión. El Espíritu recuerda al pueblo que la liberación no proviene del hombre, sino de Dios. Moisés y Aarón son símbolos del alma liberada y del sacerdocio interior que saca al alma de Egipto, es decir, de la esclavitud psicológica. Mensaje. 7. Ahora, pues, aguardad, y yo os pondré demanda delante del Señor de todas las justicias del Señor, que ha hecho con vosotros y con vuestros padres. 8. Después que Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Develación. El iniciado reflexiona. Debemos esperar y mirar hacia atrás, ver cómo el Eterno ha intervenido muchas veces para salvarnos. Las justicias del Señor son las leyes del karma y la misericordia que actúan constantemente en la historia del alma. Jacob entrando en Egipto es el alma descendiendo a la materia. El clamor es la súplica del alma atrapada en el dolor. Moisés y Aarón son las fuerzas redentoras que conducen al alma de la esclavitud de la carne a la libertad espiritual. Mensaje. 9. Y olvidaron al Señor su Dios, y él los vendió en la mano de Sísara capitán del ejército de Azor, y en la mano de los filisteos, y en la mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. 10. Y ellos clamaron al Señor, y dijeron: Pecamos, que hemos dejado al Señor, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos, pues, ahora, de la mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Develación. Cuando el alma olvida al ser, cae bajo dominio de potencias oscuras. Sísara, los filisteos y Moab simbolizan al ego, a los defectos y a las pasiones que esclavizan y hacen guerra al alma. El arrepentimiento sincero surge en medio del dolor. Reconocer haber adorado a Baales y Astarte es admitir que se ha servido a los ídolos del deseo y la lujuria. El clamor abre las puertas de la misericordia. Mensaje. 11. Entonces el Señor envió a Jerobaal, y a Bedán, y a Jefté, y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos alrededor, y habitasteis seguros. 12. Y habiendo visto que Naas rey de los hijos de Amón venía contra vosotros, me dijisteis: No, sino rey reinará sobre nosotros, siendo vuestro rey el Señor vuestro Dios. Develación. Jerobaal, Bedán, Jefté y Samuel son símbolos de diversas fuerzas del ser que se manifiestan para socorrer al alma. Guerreros, jueces y profetas internos. Así el alma vuelve a habitar en paz cuando se somete al Eterno. El pueblo temió al enemigo y pidió un rey humano, olvidando que el verdadero rey es Dios. Es la tendencia del alma a buscar guías externos en vez de confiar en la luz interior. Mensaje. 13. Ahora, pues, ved aquí vuestro rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que el Señor ha puesto sobre vosotros rey.
14. Si temiereis al Señor y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra del Señor, así vosotros como el Rey que reina sobre vosotros, seréis en pos del Señor vuestro Dios. Develación. El Espíritu concede lo que el alma pide, aunque no siempre sea lo perfecto. El rey humano, Saúl, es un símbolo de la etapa del iniciado que aún necesita de lo externo para gobernarse. El secreto de la estabilidad está en el temor reverente, la obediencia y el servicio. Si el alma y el rey interior permanecen fieles a la voz del Eterno, el Cristo guiará todo el proceso hacia la victoria espiritual. Mensaje. 15 Mas si no oyereis la voz del Señor, y si fuereis rebeldes a las palabras del Señor, la mano del Señor será contra vosotros como contra vuestros padres. 16 Esperad aún ahora, y mirad de esta gran cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. Develación. La voz del Señor es la voz del ser íntimo. Desobedecerla es caer en la rueda del karma. La mano del Señor simboliza la justicia divina, que pesa sobre las generaciones cuando se rebelan. El iniciado es invitado a estar atento, vigilante. El Señor siempre manifiesta señales y pruebas que revelan la magnitud del bien y del mal en el alma. Mensaje. 17. ¿No es ahora la siega de los trigos? Yo clamaré al Señor, y Él dará truenos y aguas, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho en los ojos del Señor, pidiéndoos rey. 18. Y Samuel clamó al Señor, y el Señor dio truenos y aguas en aquel día, y todo el pueblo temió en gran manera al Señor y a Samuel. Develación. La siega del trigo es la cosecha espiritual, el momento en que se recogen los frutos de las obras. El trueno y el agua son símbolos del poder divino. El trueno es la voz terrible de la ley, el agua es la purificación. Se muestra así la magnitud del error de pedir rey humano en lugar de confiar en Dios. El clamor del profeta desata la fuerza de lo alto. El trueno y la lluvia interior despiertan temor reverente. El pueblo comprende que no está frente a un hombre, sino frente a la voz del Espíritu que se manifiesta por Samuel. Mensaje. 19 Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos al Señor tu Dios, que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. 20 Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis cometido todo este mal, mas con todo eso no os apartéis de en pos del Señor, sino servid al Señor con todo vuestro corazón. Develación. El pueblo reconoce su falta. El pecado mayor es haber sustituido la guía interior del ser por la dependencia de lo externo. Piden intercesión, porque el alma por sí misma se siente débil y busca el auxilio del Espíritu. El Espíritu enseña misericordia. Aunque el error haya sido cometido, siempre hay camino de regreso si se sirve al Eterno con sinceridad y con todo el corazón. Mensaje. 21 No os apartéis en pos de las vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. 22 Pues el Señor no desamparará a su pueblo, por su grande nombre, porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. Develación. Las vanidades son los ídolos de la mente y del deseo. Ni la riqueza, ni los honores, ni los apegos pueden salvar el alma. Solo son ilusiones que desvían del camino recto. La fidelidad del ser es absoluta. No abandona a sus hijos porque su nombre, su esencia divina, está en ellos. El alma ha sido escogida como pueblo suyo, como templo vivo del Espíritu. Mensaje. 23 Así que, lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Antes yo os enseñaré por el camino bueno y derecho. 24 Solamente temed al Señor, y servidle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. 25 Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Develación. El profeta interior no abandona las partes del alma. Rogar es la intercesión de la oración consciente, y enseñar el camino recto es guiar al iniciado hacia la senda del ser. El temor reverente y el servicio de corazón son la base del camino iniciático. El recuerdo agradecido de las obras divinas fortalece la fe y el amor. La advertencia final es clara. Si el alma y su guía interno caen en la rebeldía y el mal, la ruina es inevitable. El Cristo interno no puede reinar en un corazón entregado al ego. Mensaje. Capítulo 13. Uno como un hijo de un año era Saúl cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó sobre Israel, 2 cuando se escogió 3000 de Israel. Los 2000 estuvieron con Saúl en Micmas y en el monte de Betel, y los 1000 estuvieron con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió a todo el otro pueblo cada uno a sus tiendas. Develación. Saúl como hijo de un año representa la infancia espiritual del iniciado. Es apenas un comienzo en el camino del reinado interior. Sus 2 años son la dualidad. La lucha entre el alma y el ego, entre la luz y la sombra. Los 3000 elegidos son las fuerzas electas del ser.
2000 con Saúl representan la dualidad aún bajo la dirección del Cristo interior en formación. 1000 con Jonatán simbolizan la fuerza pura de la tribu de Benjamín, la esencia dispuesta al combate espiritual. El resto vuelve a sus tiendas. Las partes del alma que aún no participan plenamente en la batalla interior. Mensaje. 3. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por toda la tierra, diciendo: Oigan los hebreos. 4. Y todo Israel oyó lo que se decía: Saúl ha herido la guarnición de los filisteos. Y también que Israel olía mal a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Develación. Jonatán, símbolo del alma humana, lucha contra las fuerzas filisteas, que representan los agregados psicológicos, los yoes que dominan al hombre. El collado es la montaña interior, el trabajo de ascenso en la iniciación. Saúl, la mente, hace tocar trompeta. Proclama hacia afuera lo que aún no está consumado en lo interior. Así comienza la guerra psicológica. Israel, símbolo de las partes superiores del ser, oye que la mente, Saúl, ha tomado crédito del triunfo del alma, Jonatán. Entonces los egos filisteos aborrecen a Israel, pues el despertar de la conciencia amenaza a los yoes. Gilgal representa la rueda del destino, el Sansara. Allí se congrega el pueblo, en medio de la prueba. Mensaje. 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, 30.000 carros y 6.000 caballos, y pueblo como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Y subieron, y asentaron campamento en Micmas, al oriente de Bet-Aben. 6. Más los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondió el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Develación. Los egos se multiplican como la arena del mar, innumerables defectos en el subconsciente. 30.000 carros y 6.000 caballos son fuerzas desatadas de la mente animal que atacan al iniciado. Micmas y Bet-Aben simbolizan los lugares internos donde se libra la batalla del alma contra el ego. El alma, temerosa ante la fuerza de los yoes, busca refugios en el inconsciente profundo. Cuevas, fosos y rocas representan escondites psíquicos, evasiones. Cuando el ego se levanta con fuerza, el pueblo interior tiembla. Mensaje. 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Y Saúl se estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Develación. El Jordán es el símbolo de la transmutación de las aguas sexuales. Algunos logran pasar al otro lado, pero la mente, Saúl, permanece pasiva en Gilgal, atada al ciclo del Sansara. El pueblo interior tiembla porque la mente carece de verdadera fe en el espíritu. El 7 corresponde a la ley del Heptaparaparsinok, la ley que organiza todo el cosmos. Samuel, el profeta, es la voz del ser. La mente espera, pero como no hay paciencia ni obediencia, la fe se debilita y las fuerzas internas comienzan a desertar. Mensaje. 9. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y sacrificios pacíficos. Y ofreció el holocausto. 10. Y cuando él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl le salió a recibir para saludarle. Develación. Saúl, la mente, usurpa el lugar del sacerdote interior. El sacrificio legítimo es obra del alma y del espíritu. Pero la mente, precipitada y sin guía, se adelanta a obrar lo que no le corresponde. Así se comete el error de sustituir la obediencia por la autosuficiencia. Justo cuando la mente ha actuado sin autorización, aparece la voz del ser. Samuel representa la conciencia profética. La mente busca justificarse con saludos, pero el error ya fue cometido. Mensaje. 11. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me iba, y que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Micmas. 12. Me dije: Los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he rogado la faz del Señor. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Develación. La mente siempre justifica sus actos con excusas. El temor al abandono, la impaciencia y la presión de los enemigos internos. Pero estas son evasivas del ego. El verdadero iniciado debe saber esperar la voz del espíritu y no dejarse dominar por la angustia. Saúl confiesa que actuó por miedo. El sacrificio hecho desde el temor y no desde la obediencia al ser carece de valor. El miedo es ego, y todo lo que nace del ego es error, aunque se disfrace de piedad. Mensaje. 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había mandado, porque ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. 14. Mas ahora tu reino no estará.
El Señor se ha buscado varón según su corazón, al cual el Señor ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Develación. El espíritu reprende a la mente. Saúl representa al intelecto sin iluminación, que cree servir pero rompe la ley. Si hubiera obedecido, el reino interior habría sido consolidado. El reino es el dominio de la conciencia sobre la psique. La mente intelectual no puede reinar sobre el alma. Dios elige a David, el varón según su corazón, símbolo de la voluntad iluminada y del amor consciente. Saúl, el razonamiento profano, es desechado. Solo el corazón despierto, en unión con el ser, puede guiar al pueblo interior hacia la liberación. Mensaje. 15. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó el pueblo que se hallaba con él, como 600 hombres. 16. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín. Mas los filisteos habían puesto su campamento en Micmas. Develación. Samuel representa al profeta interior, la voz del ser que guía. Subir de Gilgal a Gabaa de Benjamín es símbolo del ascenso de la conciencia desde el círculo de las purificaciones, Gilgal, hasta el trabajo en la fuerza sexual de la tribu de Benjamín, el hijo de la diestra. Los 600 hombres son las pocas fuerzas anímicas que acompañan al alma en medio de las pruebas, pues el camino iniciático nunca está rodeado de multitudes, sino de selectos elementos interiores. Saúl simboliza la mente razonadora, Jonatán la voluntad recta, y Gabaa de Benjamín la base sexual donde se libra la guerra interior. Micmas, lugar de los filisteos, representa las fuerzas psíquicas adversas que acampan en el terreno de nuestras tentaciones. Allí se da la lucha. El pueblo interior fiel frente a las huestes del ego. Mensaje. 17. Y salieron del campamento de los filisteos 3 escuadrones a destruir la tierra. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. 18. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Zeboim hacia el desierto. Develación. Los 3 escuadrones son las 3 tentaciones fundamentales. El sexo, el dinero y el poder. Ofra y Sual representan regiones del alma asediadas por esas fuerzas. El ego siempre busca devastar las tierras internas, corromper la pureza y disolver la herencia espiritual. Bet-Horón, casa de la libertad, es atacada por el ego para esclavizar al alma. Zeboim y el desierto señalan los abismos de la soledad interior, donde las huestes adversas buscan arrastrar al iniciado hacia la desesperación y la duda. Así el ego asedia todos los caminos. La libertad, la tierra fértil y el desierto de las pruebas. Mensaje. 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que por ventura los hebreos no hagan espada o lanza. 20. Y así todos los de Israel descendían a los filisteos cada cual a amolar su reja, su azadón, su hacha o su sacho. Develación. El herrero es el alquimista, el que forja las armas de la conciencia en el crisol del sexo. Los filisteos, símbolos de los agregados psicológicos, buscan impedir que el iniciado fabrique sus armas esotéricas. La espada flamígera, voluntad despierta, y la lanza, la energía sexual transmutada. Como no había herreros de Israel, el pueblo debía recurrir a los filisteos para afilar sus herramientas. Esto significa que las almas caídas dependen del mundo profano para sostener su vida, porque han olvidado la forja interior. No tienen armas de luz, solo instrumentos del trabajo mecánico. Mensaje. 21. Y cuando se hacían bocas en las rejas, o en los azadones, o en las horquillas, o en las hachas, hasta para una ahijada que se hubiera de componer. 22. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. 23. Y la guarnición de los filisteos salió al paso de Micmas. Develación. Esto simboliza la dependencia absoluta del mundo externo, hasta en los mínimos detalles. La humanidad dormida no sabe acudir al fuego del Espíritu Santo para reparar sus defectos. Busca siempre apoyo en las potencias materiales, en los filisteos de su propia psiquis. La batalla interior se libra sin armas en la mayoría de los hombres. Solo el iniciado que conserva la lanza y la espada, es decir, la transmutación y la voluntad dirigida por la conciencia, puede enfrentar al enemigo. La masa interior está desarmada, inerme ante el ego. El ego se adelanta y toma posiciones en Micmas, es decir, en el terreno de nuestras energías vitales. Allí se atrinchera el enemigo, custodiando el paso hacia la victoria espiritual. Mensaje. Capítulo 14. 1. Y un día aconteció que Jonatán hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas: «Ven, y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está a aquel lado». Y no lo hizo saber a su padre. 2. Y Saúl estaba en el término de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y el pueblo que estaba con él.
Era como 600 hombres. Develación. Jonatán, voluntad iluminada, decide atacar al ego directamente. Su criado, que le lleva las armas, es el cuerpo vital que obedece a la voluntad del alma. El hecho de que no lo comunique a su padre Saúl significa que la mente razonadora no interviene en las decisiones de la voluntad crística. Saúl permanece pasivo, bajo un granado, símbolo de la multiplicidad de pensamientos y deseos. La mente se entretiene, mientras la voluntad de Jonatán se atreve. El pueblo reducido a 600 hombres refleja la escasez de